Bienvenidos. Vamos a dar inicio a un ciclo de entrevistas acá desde el Instituto para la Cooperación Científica en Ambiente y Salud. Mi nombre es Mariana Palou, soy coordinadora de comunicación escénica y en esta oportunidad, y para romper el hielo, vamos a estar con la doctora Valentina Olmos. Valentina es bioquímica y farmacéutica, es docente de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Y además, por supuesto, es miembro de nuestro grupo de trabajo de análisis de riesgo y toxicología. Valentina, muchas gracias por sumarte y por romper el hielo conmigo en esta entrevista. Bueno, muchas gracias Mariana por la invitación y gracias a ICAS también por la invitación. Es un placer para mí romper el hielo, como vos decís, iniciar la serie de entrevistas. Muchas gracias. Y bueno, Valentina nos va a hablar un poco sobre arsénico, que esto igual lo voy a recordar al final también de la charla. Valentina es autora de nuestro artículo de la serie de documentos que se llama Atención Arsénico, ¿por qué es el malo de la película? Pobre arsénico. Hoy vamos a entender un poco más, nos va a contar un poco ella con su propia voz y en vivo, que, ¿por qué? ¿Qué es el arsénico y por qué es el malo de la película? Así que, Exactamente. muy bien, vamos directamente con la primera pregunta básica que yo te la podría hacer tranquilamente. ¿Qué es el arsénico? Bueno, vaya. El arsénico es un elemento químico, es un metaloide, tiene características, comparte características con los metales y con los elementos químicos no metales, llamados no metales. Es un elemento ubicuo. Ubicuo quiere decir que lo encontramos en forma natural en la composición del suelo. Forma parte de muchos compuestos químicos del suelo, es decir que prácticamente en todas las regiones del planeta, la Tierra, el suelo, contiene compuestos de arsénico. Es una realidad. Hay zonas del planeta, regiones, que tienen más concentración de arsénico, de compuestos de arsénico, que otras regiones. Pero no hay punto del planeta que esté libre de la presencia de arsénico. Es un elemento natural presente en el suelo. Bien, ¿sabes? En todos lados lo encontramos. En todos lados, sí. Bueno, acá, bueno, justamente la publicación dice por qué es el malo de la película. Entonces, todos los compuestos químicos del arsénico, ¿son tóxicos? No, exactamente esta característica que tiene el arsénico, así como muchos otros elementos, de formar distinta variedad de compuestos químicos, hace que unos, por supuesto, sean más tóxicos que otros. Entonces, muy a grandes rasgos podemos diferenciar los compuestos del arsénico inorgánico, que son los compuestos más tóxicos, los más malos de la película, y por otro lado los compuestos de arsénico orgánico, que son los menos tóxicos, casi te podría decir que no son relevantes desde el punto de vista toxicológico. No, a los que hacemos toxicología no miramos los compuestos orgánicos del arsénico, sí miramos el arsénico inorgánico. Y pensando, porque uno no va por la vida y se encuentra arsénico, así como alguien con un cartel que diga soy arsénico, pero vos decías justamente, bueno, que los componentes inorgánicos son como los más relevantes desde el punto de vista toxicológico, por ponerlo así en tus palabras. No sé, Exacto. ¿deberíamos preocuparnos? Yo diría que más que preocuparnos, hay que ocuparse del tema del arsénico, eh, sobre todo por esto que dije hace un ratito, de que hay regiones de la Tierra que tienen concentraciones justamente también de estos compuestos inorgánicos del arsénico más altas que otras regiones. Nuestro país, Argentina, es una de las regiones que tiene el contraprivilegio, vamos a decir, de tener suelos ricos en arsénico. Entonces, lo más importante en este sentido de que hay que ocuparse del arsénico
es que hay que georreferenciar y conocer qué zonas son las que los suelos son más ricos en arsénico y qué zonas no tienen, prácticamente no tienen presencia de arsénico en el suelo. Porque, ¿qué pasa con el arsénico? Y seguramente me estoy adelantando a alguna respuesta. Del suelo, nosotros tocamos el suelo, pero no ingerimos suelo. Entonces, ¿qué pasa con el arsénico de los suelos? En general, estos compuestos se disuelven en el agua y pasan a las napas subterráneas. Y entonces ahí es donde entra la posibilidad de contacto, ¿no? Y de preocupación. Ahí viene el momento de la preocupación. Ahí viene el momento de la preocupación, tal cual. Bueno, vos hablaste un poco del arsénico en el suelo llegando a las napas subterráneas de agua. Mm. ¿Hay alguna otra forma de exponernos al arsénico inorgánico? En este caso que es Eh, complicado. Desde la ciencia te diría que sí, uno se puede exponer de varias formas a los compuestos inorgánicos del arsénico, pero de relevancia y sobre todo en nuestro país, es el agua, la presencia de arsénico en el agua, lo que debería preocuparnos o de lo que deberíamos quizás interiorizarnos y ocuparnos un poco, ¿no? Obviamente del agua puede pasar a, a los alimentos, puede pasar a los animales, así como puede pasar a las personas. Puede, y entonces se arma como una cadena de que el arsénico se distribuye, no solo queda en el suelo, sino que se distribuye en los seres vivos, por ejemplo. Pero principalmente yo creo que deberíamos poner el foco en el tema de la presencia en el agua. Sí, porque bueno, el agua ya sabemos que es vital para la vida, pero aparte lo usamos para todo. Para cocinar, digo, estoy tomando agua, cocinamos, nos lavamos los dientes, lavamos ropa, nos bañamos, todo. Esta, No, pero todo no es, las actividades que uno hace con el agua no tienen el mismo impacto desde la toxicología de Por vuelta, supuesto. no tienen el mismo impacto con relación al tema de arsénico. No es lo mismo que yo me bañe a que yo tome el agua. Sí, ¿Mm? Yo, digamos, por vía dérmica a través de la piel, el arsénico no va a pasar del agua a mi cuerpo, mientras que si yo tomo agua con arsénico, ahí sí va a ingresar. más Por eso es importante controlar las fuentes de agua de bebida. bien. Bueno, eso es un dato importante. Yo no calculaba que por ahí no era tan peligroso bañar, pero bueno, por las dudas, yo No, pregunto. lo mismo que es Lo que lavar tengo los acá, platos con agua que no... lo que pasa es que en nuestras casas, o en las casas de la mayoría de las personas, el agua que sale de la canilla en la cocina, la usamos para cocinar, la usamos para lavar los platos, la usamos para lavarnos las manos y la usamos para tomar también. Muchas veces uno toma directo, se llena el vaso de la canilla de la cocina o llena una jarra que va a la heladera, por ejemplo. No tenemos esa forma de diferenciar o llenás la pava para el mate. o llenas, exacto, el mate, mirá, qué importante, porque el agua no es solo el agua, es, claro, podríamos hacer esa mostración. Está el agua que ingerimos como agua y está el agua que ingerimos como infusiones, por ejemplo. El mate, el café, el té, que es el mismo agua de esa famosa Claro, cocina que hablábamos recién, ¿sí? yo te pido Entonces, que no me arruines el mate. Yo no, voy a seguir tomando no, mate. no voy a No voy a arruinar el dejar. mate. No lo voy a dejar. Pero, pero hay en muchos casos, quizás no en zonas altamente urbanizadas, pero sí en zonas semi-urbanizadas o rurales, en que la fuente de agua que abastece las cocinas, por ejemplo, no es la misma que abastece, no sé, por ahí que llena una pileta o un tanque australiano, o que utilizan para riego o para bebida de los animales. Entonces, ahí tranquilamente se podrían llegar a utilizar una fuente de agua segura para la cocina y podrían aprovechar otra fuente de agua distinta, por ejemplo, para riego o para otras actividades que no impliquen consumir el agua. Claro.
Y te pregunto, porque vos decías que, bueno, el arsénico está en el suelo. Y, por Mm, ejemplo, con los cultivos, sos un país sí, sí. digo, ¿existe la posibilidad de que el alimento absorba ese, dependiendo de una papa? Sí, la posibilidad existe. Hay alimentos y alimentos. El alimento que más se reconoce como que es captador de arsénico es el arroz. Lo que pasa que, por ejemplo, en Argentina, las zonas arroceras, la parte donde más se cultiva el arroz, no es una zona que tenga alto contenido de arsénico en el suelo. Ah, Distinto es si hablamos del sudeste asiático, donde el arroz además es ingrediente principal de las dietas, y esa zona del sudeste asiático es una zona que también, como Argentina, se ve muy perjudicada por la presencia de arsénico en el suelo y en el agua. Entonces, por ahí, en esa zona, determinadas plantaciones de arroz se pueden ver muy afectadas. Después del arroz, el resto de los alimentos están como muy lejos de absorber. Todos absorben una cantidad de arsénico, pero están pero que sea muy lejos de ser, relevante. claro, de ser problemáticos. Bien, Porque como es un elemento ubícuo, lo vamos a encontrar en la papa, como vos dijiste, lo vamos a encontrar en la zanahoria, sí, pero está en cantidades que no tienen relevancia desde el punto de vista toxicológico. bueno, ¿Mm? bien, es Mm, importante, sí, importante saberlo. Bueno, ahora volviendo a la persona que, por ejemplo, yo me tomo un vasito de agua, agarré, llené la canilla, es mentira, es del bidón, pero vamos a decir que la llené de la canilla directamente, tenemos una alta concentración de arsénico aquí en mi ciudad, no lo sé, que es todo hipotético, sí. tomo agua con arsénico, ¿qué efectos puede tener en la salud? El arsénico. Bueno, si vos tomas un vaso, 2 vasos, probablemente, primero, no te vas a dar cuenta porque el arsénico no le aporta gusto al agua, no le aporta olor, no le aporta absolutamente nada. Uno no puede detectar por el sabor del agua o por el aspecto del agua la presencia de arsénico. No es que va a estar turbia y con gusto a No, 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 no. algo, No hay asociación claro, entre la presencia de arsénico y lo que se llaman las características organolépticas del sí, agua, por que supuesto. sería el olor o el gusto, por ejemplo. Inodora, incolora e insípida. Lípida, exactamente. Muy bien, Los muy bien. tomadores de agua sabemos que no tienen todas las aguas del mismo gusto, pero no importa. Esa es otra Eh, discusión para otro día. la intoxicación crónica con arsénico, dijimos que tomar un vaso, tomar dos, Sí, no, estoy no, no afecta. apurada, O sea, tomé, seguí. tendría que ser que alguien intencionalmente agregó arsénico en el agua para que uno ingiriendo en el agua o en el Sí. alimento, para que uno ingiriendo ese alimento o esa agua eh, manifieste efectos de intoxicación. Pero eso es por una intoxicación aguda, de etiología intencional que Alguien le con un dicen. gotero Sí, o con una o con un cucharita, chorro. porque un polvo una cucharita de polvo de algún compuesto del arsénico. Eso te produce una intoxicación aguda. De hecho, en nuestro país hay un antecedente, y no sé si vale la pena contarlo acá, pero en el año 87 ocurrió una intoxicación aguda masiva en la ciudad de Olavarría, porque delincuentes no tuvieron la mejor idea después de robar una veterinaria y robar al lado una carnicería, rociar un producto de la veterinaria en la carne. Sí, y el carnicero el otro día no detectó Y no, porque detectó la intrusión, que le había entrado gente a la carnicería, pero no detectó que le habían sí, ya tenía rociado eso en la suficiente. carne. Claro, la carne se vendió con el producto impregnado, pero eso fue una cosa intencional. Claro. Volviendo a lo del agua, eh, la intoxicación crónica con arsénico tiene las características de que si bien uno no siente los efectos,
pueden pasar años sin que sienta los efectos, en algún momento el arsénico pasa la factura. El malo de la película pasa la factura. Ese tiempo que tardan en aparecer los efectos se llama tiempo de latencia para que aparezcan los efectos, y en algún momento, depende de la concentración de arsénico en el agua, por supuesto, tiene que estar elevada, los efectos aparecen. Y bueno, ya ahí, o sea, por eso hay que ocuparse antes, de repente, de investigar cómo es el agua que uno consume, ¿no? Bueno, y tomando esto que vos decías recién, justamente de investigar, ¿hay algún análisis que nos permita saber si alguien está expuesto a Sí, arsénico? tenemos Hay dos como un cosas. un detector de metales, pero de arsénico. Detector de metales, no. Pero hay como dos cosas. Se puede hacer, que es lo que yo aconsejo, y en realidad no solo yo, todos los que trabajamos con el arsénico aconsejamos, que es el análisis de arsénico en agua, para asegurarnos de que el agua que tenemos en nuestras casas cumple con la legislación, con lo que dice la legislación sobre el máximo de arsénico. Si cumple, nos quedamos tranquilos, no tenemos posibilidad de que haya otra fuente de exposición que tenga la magnitud que tiene el agua, ¿no? En el caso de que el agua no cumpla y las personas se den cuenta que hace varios años que están consumiendo ese agua, está la posibilidad de hacerse un análisis a ellos mismos, ¿no? El arsénico se puede detectar en orina, se puede detectar en pelos, en cabello, se puede detectar en uñas, porque es un elemento que tiene afinidad para depositarse en pelos y en uñas. Y bueno, y de esa forma uno, además de enterarse que la fuente de agua que está consumiendo no era una fuente segura, va a tener una idea del grado de exposición que tuvo. Pero fundamentalmente controlar el agua, o asegurarse por lo menos que la empresa distribuidora de agua la controle. Pone igual, perdón, entiendo que eso está monitoreado y Sí, 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 controlado. cuando el agua es distribuido por empresas, sí, sí, sí tienen la obligación de hacer los Claro, yo controles. tengo un aljibe acá en mi casa, que no tengo, pero digo, saco, No, pero sí, hay mucha gente que tiene agua de sí, pozo, sí, 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 y pozo propio. sí, sí, sí. Entonces, por ahí una casa tiene un pozo de 20 metros de profundidad y las dos casas al lado tienen de 60 metros de profundidad, y eso significa que toman de distintas napas del agua. Sí, sí. Entonces, una casa puede tener no detectable o el arsénico muy bajito en el agua, y otra puede tener, y están al lado Sí, sí, el una de la vecino de al otra, ¿no? lado. El vecino de al lado puede tener el valor un poco más preocupante, ¿no? El asunto es que esa sería la clave cuando al principio dijimos de ocuparnos de ver qué calidad de agua estamos teniendo. Y, o sea que el agua de red, digamos, eh, eh, debería ser y es segura. Sí, sí, ¿No? debería ser De segura, red, sí, sí, de sí. red es la que distribuye la red. Sí, en el interior del país, en las provincias, sobre todo las provincias que están muy afectadas por el tema del arsénico, las empresas de agua aplican tecnología para remover el arsénico del agua, para poder brindarle a la población agua que cumpla con la legislación, agua segura. Y bueno, poco estuvimos hablando, pero como para ir cerrando el video, la entrevista, ¿cómo se puede prevenir o reducir incluso la exposición a través del agua, la exposición al arsénico, por supuesto, a través del agua? Bueno, para prevenir, lo mejor es indagar el valor, perdón, de arsénico que tenemos en el agua. Saber Es la en mejor qué estado manera. estamos. Claro, ¿en qué estado estamos? ¿Qué calidad de agua estamos consumiendo? Esa sería la medida de prevención, porque si el agua no cumple, necesitamos otra fuente de agua de bebida. Eh,
la otra medida, la otra parte de la pregunta era si se puede aplicar una medida ya no preventiva, sino como paliativa sería la palabra, que no es adecuada para el agua, pero no importa, como una especie, esto que yo ¿Una conté que, mitigación? claro, medida de mitigación o de remoción del arsénico del agua. Hay varias tecnologías que se pueden aplicar. En nuestro país la más aplicada es la de coagulación-filtración, que lo que hace es estos compuestos de arsénico que están disueltos en el agua, al agua se le agregan otro tipo de compuestos que hace que se formen complejos entre el compuesto de arsénico disuelto y lo que nosotros le agregamos al agua. Y esos complejos que se forman ya no son solubles en el agua, entonces se forman como partículas en suspensión. Y eso es una manera de precipitarlas y separarlas del resto del agua. Eso después se filtra y todo lo sólido se descarta y el agua, digamos, disminuye considerablemente la concentración de arsénico. Y otra tecnología que también se utiliza en nuestro país es la ósmosis inversa, que también es más como industrializada, por decirlo de alguna manera. La tecnología esta, se aplican unas membranas que también hacen que el agua migre desde el agua cruda, que tiene concentración de arsénico elevada, pase a través de la membrana y el arsénico o los compuestos de arsénico no pueden pasar a través de esa membrana, entonces lo que se le brinda a la población es ese agua que Digamos, pasó la filtrada, membrana. podría ser. Está filtrada, sí, no es un proceso de filtración, es un proceso de ósmosis, porque el Claro, proceso de filtración necesitas separar un sólido sí, es de un verdad. líquido. Sí, sí, El proceso de ósmosis hace que el agua pase, solo el agua pase y las sales queden en el resto, en una pequeña cantidad o claro. en otra cantidad de agua que retiene esas sales. Entonces queda el agua libre de sales de un lado de la membrana y del otro lado queda un agua concentradísima en sales. Y en esas sales está el arsénico disuelto. Pero está todo disuelto, no está en partículas. Claro. ¿Mm? Bárbaro. Bueno, creo que hemos aprendido un montón. Voy a volver a pasar el anuncio. Está el artículo, que en realidad es del Sí, 2021, pero sigue siendo muy relevante y la gente lo sigue leyendo, de sí, atención arsénico en la sí, biblioteca de nuestra web, que es sí, icas.org.ar. Bueno, vamos a dejar, sí, subamos el video, vamos a dejar también ahí el texto del- de la publicación para que vayan y obviamente la lean. sí. Tiene información por ahí, pueden, después de escuchar esto, leer el artículo y van a por ahí aclarar todavía algunos puntos más. Por supuesto. Sí, aparte es muy interesante. Yo me acuerdo cuando lo leí, eh, aprendí un montón y dije, está en todos lados, los técnicos, Está en todos lados el arsénico. está en todos lados. Pero bueno, Valentina, muchísimas gracias por sumarte hoy y ya te lo dije, por romper el hielo de las entrevistas. Bueno, muchas gracias para ustedes también, porque yo no rompí el hielo con esta entrevista, pero hace mucho que no hacía esto también. Entonces, No se también fue notó, casi un debut. no se notó, salió divino. Salió divino. Sí, Bueno, 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 gracias Mariana por todo, no, gracias a por tu vos. ayuda y tu buena predisposición también. No, muchísimas gracias a vos, gracias por todo y bueno, y los esperamos probablemente, vamos a hacer otra entrevista, seguramente a Valentina la vamos a volver a llamar para hacer otra entrevista, vamos a encontrar alguna otra cosa para que nos hable, así que esperamos que les guste el video sigan, y que se sigan sumando a nuestras actividades y leyendo nuestros artículos, viendo los videos, etcétera, así que muchas gracias a todos.